Veamos entonces la parte de las propiedades coligativas de las disoluciones. Son propiedades que dependen exclusivamente de la concentración de la disolución. Acabamos de ver las medidas de concentración, físicas y químicas, y no de la naturaleza de sus componentes. ¿Cuáles son estas propiedades coligativas? Hay 4, por si acaso. ¿Cuáles son estas 4? 1. Descenso de la presión de vapor del solvente. 2. Aumento del punto de ebullición. 3. Disminución del punto de congelación. Estos dos están muy relacionados, son casi lo mismo estos dos, ¿ya? Y 4. La presión osmótica. Entonces vamos a repasar cada uno de ellos. Veamos. Empecemos por el descenso de la presión de vapor, la ley de Raoult. La presión de vapor de una solución desciende con respecto a la del disolvente puro según la expresión P, que es la presión, es igual a la fracción molar del disolvente por la presión del disolvente puro. Entonces, lo único que hay que saber acá es acordarse la fórmula y ver qué es cada cosa. A ver, veamos, aquí está. P es la presión de vapor de la disolución. P0 es la presión de vapor del disolvente puro. Puro, acuérdense, disolvente puro. X es la fracción molar del disolvente. Pero ya sabemos en fórmula que la fracción molar del disolvente es 1 menos la fracción molar del soluto. Así que si la fórmula la quiero usar de esta forma, también puedo hacerlo. P es 1 menos la fracción molar del soluto por la presión del disolvente puro. Son dos fórmulas que en realidad es lo mismo, porque lo único que estamos haciendo, veamos aquí, lo único que estamos haciendo es usar esta fórmula que dice que la fracción molar del 1 más la fracción molar del 2 es igual a 1. Entonces, en este caso sería la fracción molar del disolvente más la fracción molar del soluto es igual a 1. Y si yo despejo de ahí, por ejemplo, fracción molar del disolvente, va a ser 1 menos la fracción molar del soluto. Por eso aparece esa fórmula. Pero llega a ser exactamente la misma nada más. Vamos a ver un ejemplo. Calcular la presión de vapor de la solución causada por la adición de 342 gramos de sacarosa, masa molar 342, a 720 gramos de agua. La presión de vapor de agua pura a 25 grados Celsius es 41 milímetros de mercurio. Lo único que hay que hacer es ordenar bien los datos, nada más. Miren, al final nos dice la presión de vapor de agua pura. Entonces, esta es la presión P, que es la presión del disolvente puro. Fíjense otra vez la fórmula. ¿Qué es P? Presión de vapor de la disolución. Y P sub 0 es la presión de vapor del disolvente puro. Por lo cual, P sub 0, ¿sí? La presión de vapor de agua pura, ¿el agua está siendo de disolvente o no? El agua es el disolvente. Entonces aquí nos dice la presión de vapor de agua pura es 41 milímetros de mercurio. Hay que ordenar bien los datos, ahí ver que el agua es el disolvente y como me dice que es la presión de vapor de agua pura, entonces es P sub 0. ¿Qué dice? La presión de vapor de la solución. Entonces, la incógnita es la P, la presión de vapor de toda la solución, porque este solamente es del agua pura, o sea, del disolvente. Causada por la adición de 342 gramos de sacarosa. Entonces, esto nos está dando la masa del soluto. La masa del soluto son 342 gramos. A 700 gramos de agua, 720 gramos de agua. ¿Eso qué masa de qué va a ser? Del disolvente. Disolvente son 720
20 gramos. Ya está. ¿Listo? Entonces, si queremos utilizar la fórmula, no se olviden que necesitamos la fracción molar. Y eso es lo que vamos a sacar a continuación, la fracción molar. Entonces digo, la masa del soluto, a ver, vamos a sacar el número de moles del soluto con fórmula, también pueden hacer por factor unitario, ¿ya? Entonces, el número de moles del soluto es la masa del soluto sobre la masa molecular del soluto. Por lo cual, el número de moles del soluto es la masa del soluto, que son 342, y la masa molecular del soluto de la sacarosa, dice ahí 342 también. Entonces, nos da la masa molar de la sacarosa, que es 342. Ya nos avisa. Colocamos aquí 342. ¿Cuántos moles había sido? Un mol. Hacemos lo mismo para el agua. El número de moles del disolvente, o agua, también le pueden poner, es la masa del soluto, que es 720, sobre la masa molecular del agua, que ese sí conocemos es 18 del agua. Entonces, 720 entre 18, 40 moles. Vamos a sacar entonces la fracción molar. Ahora pregunto, ¿de cuál me sirve la fracción molar? ¿Del soluto o del disolvente? Si voy a usar la primera fórmula, me va a servir del disolvente. Entonces digo, la fracción molar del disolvente va a ser el número de moles del disolvente sobre el número de moles totales. El número de moles totales es 1 más 40, 41. Y del disolvente es 40. Entonces es 40 sobre 41. Aplicando la fórmula, acuérdense, P es la fracción molar del disolvente por P sub 0. Aquí voy a anotar, P es la fracción molar, P es la presión de vapor de agua, la presión de vapor de agua del disolvente puro por la fracción molar del disolvente. Y simplemente reemplazamos. Entonces P va a ser la presión de vapor del disolvente puro es 41 por 40 sobre 41. Esto se va y P vale 40 milímetros de mercurio. Esa es la presión de vapor. Dice, la presión de vapor del agua pura a una temperatura de 25 grados Celsius es 41 milímetros de mercurio. Entonces, la presión del disolvente puro, que sería P0, es 41 milímetros de mercurio. Una solución preparada con 342 gramos de glucosa y 720 gramos de agua tiene una presión de vapor de 400 milímetros de mercurio. Determine la masa molar de la glucosa. Muy parecido al anterior ejercicio, solo cambian las variables. Pero estamos haciendo una variación para que vean que podría entrar. Fíjense entonces, dice una solución preparada con 142 gramos de glucosa, 720 gramos de agua. Tiene una presión de vapor, entonces la P es 440 milímetros de mercurio. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a sacar lo mismo. La masa del soluto es 342, ¿sí? La masa de la glucosa, del agua, que es del disolvente, es 720 gramos. Está. Bueno, lo primero que puedo sacar ahí, si se ponen a pensar, es la masa molecular del agua. Entonces, la masa molecular del agua es 18 y el número de moles va a ser N del disolvente es igual a la masa del disolvente sobre la masa molecular del disolvente. Entonces, N del disolvente va a ser la masa que es 720 sobre la masa molecular que es 18 y esto nos daba 40 moles.
Listo. Ahora, si utilizamos esta fórmula, la fórmula de la presión, vamos a decir que la presión es la presión del disolvente puro por la fracción molar del disolvente. Ahí está. Por lo cual, aquí va a ser 40, presión del disolvente puro es 41 y la fracción molar del disolvente. Y como pueden ver ahí, ya podemos sacar la fracción molar del disolvente, 40 sobre 41. Ahora, ¿para qué nos va a servir esto? Porque teniendo el número de moles del disolvente nos va a servir. ¿Por qué? Porque en la fórmula la fracción molar del disolvente es ¿qué? El número de moles del disolvente sobre el número de moles del soluto más el número de moles del disolvente. Ahí está. Claro, porque abajo, no se olviden, viene el número de moles totales. Y como viene el número de moles totales, el número de moles totales es el número de moles del soluto más el número de moles del disolvente. Y ahí vamos a reemplazar. Entonces digo, la fracción molar del disolvente es 40 sobre 41. Y el número de moles del disolvente lo he sacado. Aquí está, 40. Abajo el número de moles del soluto es la incógnita. Y aquí otra vez va a dar 40. Y es cuestión ahí nada más de despejar. Miren cómo 40 con 40 se va. Paso cruzado y va a quedar el número de moles del soluto más 40 es igual a 41. Con lo cual el número de moles del soluto va a ser 1. Porque este 40 pasa con menos. 1 mol. Ya está. Teniendo el número de moles del soluto, que es 1 mol, en este caso, de la glucosa, y ya que tengo la masa del soluto, que es 342, puedo sacar su masa molecular. Entonces digo, el número de moles del soluto es la masa del soluto, de la glucosa, sobre la masa molecular del soluto. Y ahí acabamos de sacar esto, que vale 1, esto vale 342, y esta es la masa molecular del soluto. Con lo cual, sube a multiplicar, y 342 entre 1 es 342 gramos por mol. Y con eso hemos determinado la masa molecular. Vamos a hablar del aumento del punto de ebullición y el descenso del punto de congelación. Entonces dice que el aumento de punto de ebullición en una disolución con respecto al disolvente puro, el punto de ebullición aumenta proporcionalmente con la concentración. A ver, ¿qué significa esto? Que si yo tengo agua y lo hago hervir, va a hervir ¿a qué temperatura? 100 grados Celsius, ¿sí? Pero si le echo glucosa como soluto y lo mezclo, se vuelve una solución de agua con soluto, con glucosa, ¿va a hervir a la misma temperatura? La respuesta es no. ¿Por qué? Aumenta su concentración y aumenta el punto de ebullición. Entonces seguramente ya va a hervir a los 100,02 grados, no sé, depende el soluto. Lo mismo en el descenso de punto de congelación. Si tenemos puro y le aumentamos un soluto, el punto de congelación va a disminuir. Eso significa que el agua se congela ¿a cuántos grados Celsius? 0 grados Celsius. Pero si le aumento un soluto, digamos glucosa, ya no va a congelar a los 0 grados, va a congelar a los menos 0,1 grado, digamos. Varía poquito, pero hay variación. Pero menos de 0, eso quiero que se entienda. Cuando es de ebullición, más de 100. Cuando es de congelamiento, menos de 0. Vámonos con la fórmula. Delta T, que es la variación, que es el ascenso de la temperatura de ebullición, es Kep por M, que M es la molalidad, puedo ponerle con una rayita ahí para indicar que es molalidad, y Kep es la constante ebulioscópica del disolvente. Es una constante que nos va a dar como dato. Y fíjense que cuando tengo el punto de congelación es la misma fórmula,
solamente que en vez de llamarse KEP, no te olvides que es la constante ebulioscópica, de ebullición significa, pero cuando es de congelación es KC, es la constante crioscópica, o sea, de congelación. Pero si se dan cuenta es la misma fórmula. Vámonos con los ejemplitos. Calcular el punto de ebullición de una solución de 124 gramos de anticongelante etilenglicol C2H6O2 en 900 gramos de agua y la constante ebulioscópica 0,52 grados Celsius molar. Este es grados Celsius molar. Mejor si le ponemos la rayita. Lo primero que hay que hacer para sacar esta variación de la temperatura es la molalidad. Entonces, recordando la fórmula de molalidad, molalidad es que los moles del soluto sobre kilogramos del solvente. Y vamos a sacar la molalidad. ¿Cuáles son los moles del soluto? Nos dice que tenemos 124 gramos de anticongelante. Entonces vamos a tener que sacar primero, antes que nada, vamos a tener que sacar el número de moles. Entonces, por el factor unitario digo 124 gramos de C2H6O2 por gramo de C2H6O2 a mol de C2H6O2 en un mol y calculamos la masa molecular. ¿Cuánto sería? 24 más 32, 56 más 6, 64. Simplificando, 2 moles. Listo. Entonces, ahora sí digo que la molalidad son los moles del soluto, que son 2, ¿sí? Kilogramos del solvente, no se olviden que tiene que estar en kilogramos. ¿Cuántos gramos de agua son? 900. Entonces va a ser 0,9. Y 0,9 es 9 décimos. Por lo cual la molalidad había sido abajo 9, arriba 20. 20 novenos. Mol por kilogramo. Mol por kilogramo. Muy bien, eso me faltaba porque ahora voy a decir que el ascenso en la temperatura de ebullición va a ser KEP por la molalidad. Por lo cual la variación de la temperatura va a ser KEP, que vale 0,52, según el dato aquí que nos da, por 20 novenos. Ya está. Y bueno, para poder resolver eso hay que darse formas. 0,52 es 52 sobre 100 por 20 novenos. Fíjense aquí, me da 5 y delta T va a ser 52 sobre 45. Y pues hay que nomás hacer la división. 52 entre 45 a 1. 1 por 5, 5 al 12, 7, 7 sale, ¿no? Coma, 0 a 1. Entonces, 1 por 5, 5 al 10, 5, llevo 1, 4, 5, 25, 0 a 5, más o menos, ¿sí? 5 por 5, 25, al 35, llevo 3, 20, 23, ya, digamos hasta ahí. Entonces, delta T va a ser 1,15. Pero para saber el punto de ebullición, simplemente hago esto. Muy fácil. Ya saben que tiene que estar encima de 100, ¿verdad? Entonces va a ser 100, que es la temperatura a la que hierve el agua, más ese 1,15. Más ese 1,15. Y el punto de ebullición va a ser 101,15 grados Celsius. ¿Ve? Es un poquito más de lo que era solamente el agua, 101,15. Y vamos a ver que es exactamente lo mismo cuando tenemos para el descenso del punto de congelación.
Veamos, con esto terminamos. Calcular el punto de congelación de una solución de 124 gramos de anticongelante. Lo mismo, en 900 gramos de agua. Es el mismo ejercicio, pero la constante crioscópica varía, ¿sí? Entonces, rápidamente, la molaridad es los moles del soluto, que eran 2 sobre 900 gramos, que es 9 décimos. Y esto, ¿cuánto nos daba? 20 novenos. Entonces digo, delta T es la constante crioscópica por la molaridad. Y delta T, la constante crioscópica, es 1,86 por 20 novenos. Fíjense que es absolutamente lo mismo. 1,86 es 186 sobre 100 por 20 sobre 9. Aquí 5, aquí 1. Entonces, delta T, ¿de dónde me habrá salido delta X aquí? Mucha física. Ya. Delta T es 186 sobre 45. Y vamos a hacer esa división. Entonces, delta T va a ser 4,1, 4,13. Y la única variación es esta, que el agua solita congela ¿a qué temperatura? 0 grados. Y para este, como se le ha aumentado un soluto, va a ser 0 menos lo que he sacado, que es 4,3. Por lo cual el punto de congelación va a ser menos 4,13 grados Celsius. Y ahí termina el ejercicio.